Hola a todos. Bienvenido a este nuevo capítulo semanal. El capítulo 18 de esta semana va a ser todo sobre liquidez incorrecta. En este video, discutiremos todo lo que existe sobre liquidez incorrecta. Discutiremos sus tipos, su importancia. Y lo más importante, cómo determinar realmente la liquidez incorrecta, ¿verdad? Todos estos temas se discutirán en este video en particular. También me aseguraré de mostrarte todo lo que pueda, para que puedas lanzar, para que realmente entiendas el tema de liquidez incorrecta. Este es un tema importante y nadie realmente ha hablado de ello tanto. Entonces, mi objetivo en este video será aclarar todos los conceptos y confusiones erróneos sobre liquidez incorrecta, para que finalmente comprenda qué significa liquidez incorrecta, en qué hace, qué significa, ¿verdad? En primer lugar, vamos a comenzar con la introducción a la liquidez incorrecta, qué es y qué significa realmente, ¿bien? La liquidez incorrecta, o un segundo nombre, el sesgo direccional, se trata de comprender y tener una idea sobre saber dónde está el mercado como él, ¿verdad? Y luego identificar los objetivos más probables en función del tiempo que está viendo. La liquidez incorrecta o el sesgo direccional es el aspecto más importante cuando se trata de su análisis, ¿verdad? Y debería ser su primera y su principal prioridad, ¿verdad? Con la ayuda de liquidez incorrecta, tendrá una idea sobre hacia dónde se dirige el mercado y de esa manera podría posicionarse con precisión y esa dirección particular. Todas las otras ideas que rodean el análisis, como las configuraciones comerciales, los modelos de entrada y las narraciones de construcción, son un mundo en torno a tener un sesgo claro y direccional y una comprensión aguda de la liquidez dibujada del mercado, ¿verdad? Si no sabe hacia dónde se dirige el mercado, no importa cuánta narración construya o no importa cuántos modelos de entrada busque, todo eso se consideraría como un comercio de patrones e ilógico, porque la primera y la mayoría. Lo importante es determinar dónde se atrae el mercado y solo entonces podrá hacer el resto de las cosas, ¿bien? Todos los modelos de construcción y entrada narrativa dependen y se basan en tener un sesgo claro y direccional y una liquidez limpia, ¿verdad? Es el requisito previo principal y el requisito principal para todo el resto de las cosas. Sin liquidez dibujada, todas esas cosas se vuelven redundantes, ¿verdad? E inútil. Sin tener un sesgo claro y direccional, estás simplemente operando de patrones. ¿Cuál es el peor enfoque, verdad? Y nunca debes realizar tu comercio y esa moda. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí mismo discutiremos cuál es la importancia de tener un sesgo claro y direccional y saber dónde está la liquidez dibujada o el mercado, ¿verdad? Lo primero y lo más importante de dibujar liquidez es que le ayuda a comprender lo que los mercados quieren hacer y a dónde quiere ir el mercado y hacia dónde se dirige, ¿verdad? En lugar de dónde querías ir y hacia dónde estás sintiendo que podría ir, ¿verdad? Esto elimina los prejuicios emocionales y sentimentales y mantiene su enfoque siempre objetivo y enfocado, ¿verdad? Y de esa manera, siempre estaría mecánicamente en su enfoque y realizaría su negociación y está negociando decisiones de manera más informal y más precisa. Con la liquidez dibujada correcta, siempre estará alineado correctamente con el lado del mercado, lo que mejorará respectivamente sus decisiones comerciales e ideas comerciales significativamente, ¿verdad? Si sabe cuál es la liquidez dibujada, podrías alinearse fácilmente en los mercados y esa dirección particular, y se asegurará de tomar solo un conjunto de modelos de entrada. Esas formas de eso ocurre en la dirección del tiempo más alto de la liquidez dibujada, ¿verdad? Aunque en el sesgo direccional de los mercados aumenta sus artes en posibilidades de éxito, ¿verdad? Y aumenta tus inviernos por un gran margen, porque después de todo, está operando en la dirección en la que el mercado ya se está inclinando, ¿verdad? Y no estás tomando intercambios de mostrador y la dirección opuesta, lo que disminuye significativamente al artista a tu favor. Dibujar liquidez y sesgo direccional actúan como un filtro para usted, ¿verdad? Y le permite concentrarse en las operaciones y la palabra de dirección particular y la dirección de la liquidez dibujada hasta que haya un cambio en la dinámica del mercado y los cambios de sesgo direccional, ¿bien? De esta manera, por un periodo específico de tiempo, evitará la mitad y filtrará la mitad de los movimientos del mercado, lo que se consideraría una probabilidad inexacta o menor para usted allí en la dirección de la contra.
Le ayuda a evitar innecesarias o simplemente podría decir configuraciones de menor probabilidad que están estéticamente atractivas al principio, pero vaya en contra del flujo natural de un mercado, y de esa manera evita intercambiarlas, que te ayudará a evitar el potencial. Y esta es una pérdida inútil, ¿verdad? Ahora, a menudo enfrentamos un conjunto de entrada de modelos o rentarios que parecen realmente atractivos, ¿verdad? Y siempre tiene las mejores complejidades en detalle. Sigue todas las conferencias que se te ocurre, ¿verdad? Incluso construyes la mejor narración a su alrededor, pero todavía termina perdiendo y pierde el comercio simplemente porque el comercio no estaba alineado con el sesgo direccional, o el tiempo más alto por la liquidez dibujada, ¿bien? Puede tener el resto del análisis lo más preciso posible. Al final de un conjunto de podría ser el más atractivo en el mejor que haya visto, y podría haber construido una narración muy aguda y limpia a su alrededor. Pero aún nunca debes tomar ese intercambio, a menos que esté en la dirección del tiempo más alto de la liquidez dibujada, y está alineado con el tiempo más alto del sesgo direccional. Y si esa idea comercial en particular no tiene este aspecto, entonces no importa cuán buenos sean el resto de los aspectos, no va a funcionar, ¿verdad? Y el salario va a perder. Ahora, lo que significa todo eso es la liquidez dibujada es el aspecto más importante cuando se trata de su análisis y ejecución. Y el resto de las cosas llega a segundos, ¿verdad? Si ves mis desgloses comerciales, entonces verías eso, y la mayor parte del desglose comercial, principalmente hablo de determinando la liquidez dibujada y el sesgo direccional, esa es la razón principal detrás de esto, porque sé lo importante que es y qué tipo de papel importante juega en todo mi análisis y ejecución, ¿verdad? ¿Puedo tener el resto de las cosas bien? Pero si no tengo este aspecto en particular, ¿verdad? Entonces todo ese trabajo y todas esas cosas que he hecho se vuelven redundantes e inútiles, ¿verdad? Entonces, el primer y más importante aspecto cuando se trata de mi análisis y su análisis debe ser determinar con precisión su liquidez dibujada y tener un sesgo direccional claro. De esa manera en las cintas inferiores, puede buscar intercambios en esa dirección particular. Incluso las TIC, si ves este video, entonces habrías notado que en la mayoría de sus videos, él habla sobre el sesgo direccional y la determinación. Liquidez dibujada y de eso puedes imaginar lo importante que es, ¿verdad? Ahora yo mismo no tomo ninguna posición parcial o de escala y construye, porque soy un iterador y entro y salgo en un día lo antes posible. Pero si usted es un comerciante de suinos y es un comerciante cuya escala está en las posiciones, ¿verdad? Cuya escala está en su posición, entonces la liquidez dibujada te ayuda significativamente con eso también. Si tiene su sesgo direccional correcto, luego puede poner su pérdida en máximos protegidos y escalar en su posición cuando lo desee. Y esa forma en que el precio se destina a su no requisito. Obtendrías muchas más ganancias. Ese es un sistema mucho más complicado en el proceso que este y tiene múltiples variables. Pero si tiene la liquidez dibujada correcta o si tiene el derecho de liquidez dibujado, puede escalar en su posición de manera mucho más objetiva y eso podría ser muy lucrativo, ¿bien? Ahora, otro punto es que la liquidez dibujada simplifica el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Su proceso de toma de decisiones cuando se trata de un análisis y toma de configuraciones de entrada y narrativa de construcción. Y de esa manera, reduce el número de señales opuestas y conflictivas y solo le permite actuar con claridad en la convicción y la confianza en su sistema, ¿verdad? Si sabe que el mercado quiere ir hacia esa parte en particular y esa dirección particular. Entonces, si toma intercambios alineados en esa dirección, estaría mucho más contenido y mucho más objetivo en su enfoque, ¿verdad? Y no entrarías en pánico, ¿verdad? No entraría en pánico si el precio va en la dirección de su mostrador porque sabrá que la imagen más grande está mostrando mi objetivo a largo plazo. El precio se destinará a ese objetivo particular en esa liquidez extraída en particular. Y a corto plazo, ¿podemos tener estos perfiles de retroceso y su posible derecho? Entonces, estaría mucho más contento y cómodo en su enfoque, ¿verdad? Estas son algunas de las importancias de la liquidez dibujada y saber a dónde quiere ir el mercado, ¿verdad? Tal como dije antes, esta debería ser su primera y principal prioridad al aprender y hacer su análisis, ¿verdad? Todas las otras cosas, como encontrar modelos de entrada, la construcción de la narrativa gira en torno a esta idea en particular. Y si tienes esto correcto, entonces esos otros no serían un problema tan grande para ti, ¿verdad?
Pasando. Ahora discutamos los tipos de liquidez dibujada, ¿verdad? Entonces, inherentemente tenemos dos tipos de liquidez dibujada. Ahora, para la mayoría de ustedes, esta podría ser la primera vez que escuchas que incluso la liquidez dibujada tiene tipos, ¿verdad? Pero es verdad. Nadie ha hablado realmente de eso o incluso sabe sobre estos aspectos, ¿verdad? Llegué a saber y me di cuenta de estos tipos por mi propia experiencia de investigación en estudios de gráficos, ¿verdad? Y en esta parte de este capítulo, explicaré qué representa cada tipo de liquidez dibujada y cuáles son sus diferencias básicas y qué propósito cada uno sirve, ¿verdad? Entonces, el primer tipo que tenemos es una tabla de liquidez dibujada, ¿verdad? Y el segundo tipo es la liquidez dibujada a largo plazo. Ahora probablemente podría adivinar por el nombre de cuál es la idea principal de cada uno. Pero recuerda, no es tan simple, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un montón de complejidades y detalles en ellas. Y debe ser consciente de todos ellos y eso eventualmente lo llevaría a tomar decisiones mucho más informadas sobre dónde desea buscar rasgos, o dónde el mercado quiere ir, o hacia dónde se dirige, ¿verdad? Sigamos y comencemos discutiendo el primer tipo de liquidez dibujada, que es el gráfico. Estoy dibujando liquidez, ¿verdad? Ahora, la simple introducción a la tabla de liquidez dibujada sería que la tabla de liquidez dibujada o sabio direccional lo ayuda a identificar dónde los perfiles de retroceso, recuerden los perfiles de retroceso que, los perfiles de retroceso y los movimientos más cortos podrían ir y podrían terminar. Simplemente se utiliza la tabla de significado en liquidez dibujada para determinar dónde se dibuja inicialmente el mercado en la sección de pase inmediato y el periodo de tiempo inmediato, ¿verdad? Ahora déjame explicarte esto. Todos sabemos que el mercado se mueve en perfiles, ¿verdad? Hay 5 tipos diferentes de perfiles y cada uno tiene características específicas y un resultado posible específico cuando se combina con palabras clave y realmente rangos, ¿verdad? También sabemos que digamos que si nuestro objetivo es alto y o esperamos que el mercado suba para alcanzar un nivel clave en el plazo más alto, ¿verdad? Lo que significa que nuestra liquidez dibujada es mayor. Y la realidad es que el mercado nunca comenzará a avanzar hacia ese objetivo o hacia ese objetivo de inmediato en un perfil de expansión o lo que sea, ¿verdad? La realidad es que avanzará hacia ese objetivo o dibujo y diferentes perfiles y en un flujo de orden específico. Incluso si la liquidez dibujada o el objetivo es mayor, el mercado aún hará perfiles de retroceso y dirección opuesta y aún rechazará debajo de los mínimos. En un flujo de orden alcista o rechazado por el flujo de orden más alto y alcista, ¿verdad? Así es como se mueve el mercado. Estos perfiles de retroceso están allí para reequilibrar. La expansión se balancea y reequilibra los rangos. También rechazamos a continuación los mínimos en un flujo de orden institucional alcista para eliminar la liquidez de la contraportada, degeneran nuevos y antes de moverse más alto, ¿verdad? Así es como se mueve el mercado y así fue la dinámica del mercado. Ahora, te he hablado todo esto en el flujo de pedidos en el capítulo del perfil de mercado, ¿verdad? Y hasta ahora, estoy seguro de que lo has aprendido y sabes que el mercado nunca se mueve en línea recta hacia arriba o hacia abajo, ¿bien? Este es el pensamiento consciente más importante que tienes, que puedes tener en tu análisis. Ahora que se dice, digamos que determinamos que nuestro objetivo para los precios más altos, ¿verdad? O para subir para sacar un swing alto o para alcanzar un tiempo más alto para un nivel clave, ¿verdad? O cualquier resultado que pueda ser. La premisa es que Price quiere llegar más alto y lo hemos determinado. Ahora, eres objetivo en ese escenario particular sería buscar largos, ¿verdad? Pero no es tan simple. También debe ser consciente del hecho de que incluso si el mercado o el precio quieren subir más, aún hará que un perfil de retroceso sea más bajo y hará que los movimientos de contador rechacen debajo de los mínimos antes de que comience a moverse más alto. Entonces, en ese caso, si analiza la sección de precios y ve que estamos en el medio de la nada, entonces lo primero que anticiparía y esperaría que el precio haga es hacer un perfil de retroceso o rechazar a continuación o bajo o en retroceso en un nivel de llave de descuento, ¿verdad? ¿Entiendes la idea, verdad? Y querrías buscar largos después de que Price haga cualquiera de estas cosas. ¿Bien? Y ser consciente de esta idea es importante. Vas a abandonar el perfil de retroceso anticipador, de modo que el precio pueda reequilibrar ese rango o rechazar debajo o bajo, y en el entonces busca largos hacia esa liquidez baja en particular, que es más alto. Ahora, el propósito de que la liquidez a corto plazo sirve aquí es que le ayuda a determinar dónde estos perfiles de retroceso sobre esos mostradores se mueven en la dirección opuesta.
para rechazar a continuación o en un extremo bajo, bien. Esto es con lo que le ayuda a la liquidez a corto plazo. Te dice y te muestra dónde quiere volver sobre expandirte más alto. Y en ese caso, si determina que el mercado primero quiere volver a tomar vueltas antes de moverse más alto, entonces, en primer lugar, puedes mirar para abreviar la liquidez a corto plazo. Y una vez que esa liquidez a corto plazo es alcanzado, solo entonces puedes buscar largos, ¿verdad? Esa es la idea de liquidez a corto plazo. Explicaré esto con gráficos en solo un minuto. Por ejemplo, cuando está reiterando la liquidez a corto plazo ayuda a mostrar su identificar donde el mercado probablemente hará que sea el primer movimiento en el movimiento inicial, como un parche de liquidez o un tercio o dos o objetivo inicial antes de hacer que el partido sea un movimiento. La liquidez a corto plazo le brinda claridad sobre dónde puede detener el precio o revertir antes de continuar hacia un sorteo más grande o la liquidez a largo plazo. Otro gran punto con respecto a la liquidez a corto plazo es que le ayuda a ganar más confianza y su liquidez a largo plazo, ¿verdad? Porque cuando sea consciente de la liquidez a corto plazo, sabrá que estos movimientos de contador en la dirección opuesta son normales. ¿Y no deberías tener miedo de eso bien? Supongamos que no consciente del concepto de liquidez a corto plazo. Entonces, lo que habría sucedido es que un precio comenzó a moverse en la dirección opuesta, ¿verdad? Se compara con su liquidez a largo plazo. Entonces, lo que habría sucedido en ese caso es que comenzaría a entrar en pánico y a obtener un hilo de esos movimientos, ¿bien? Y tal vez eso incluso te haría cambiar tu liquidez y tu análisis se volvería inexacto o impreciso porque tuvo miedo por los perfiles de retroceso. Pero cuando conoce la liquidez a corto plazo, entonces sabría que es completamente normal que el precio rechace debajo de ellos y haga perfiles de retroceso antes de que comience a avanzar más alto hacia el tiempo más alto de un objetivo o liquidez a largo plazo, a la derecha, a la derecha. Y comenzaría a tratar estos movimientos de contadores como un rechazo y, en lugar de los cambios de la estructura del mercado, ¿verdad? Y se volvería mucho más consciente de la comprensión de la dinámica del mercado. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Y veamos algunos gráficos para explicar la liquidez a corto plazo. Entonces, en primer lugar, tenemos este gráfico aquí, ¿verdad? Puede ver que comenzamos probando un nivel clave aquí y purgando debajo de esta fila. Y desde entonces nos hemos movido en un orden alcista. El flujo constantemente aumenta los máximos en mínimos más altos. Y también vemos que el mercado está en un flujo de orden alcista porque está rechazando a continuación mínimos y rompiendo por encima de los máximos, ¿bien? Entonces, en este caso aquí, puede ver que más nos alcanzan la liquidez dibujada, que es mayor, cuyo nivel clave sobre nosotros, ¿verdad? Pero lo que sucedió es que bajamos un poco en ninguna parte aquí. Entonces, si no supiera acerca de la liquidez dibujada a corto plazo, lo que habríamos hecho aquí es que se habría mantenido alejado de los pulmones desde aquí. Pero dado que lo consiente, sabrá que nuestra primera e inmediata liquidez dibujada que se conoce como la liquidez dibujada a corto plazo es tan baja aquí. Y primero buscaríamos un precio para rechazar por debajo de este mínimo para eliminar la liquidez, purgar y manipular la liquidez del contador antes de expandirse más alto hacia la mayor liquidez dibujada más alta. Y este escenario primero esperaría que Price purgue por debajo del bajo y rechace por debajo del bajo y luego se rompa por encima de lo alto después de que eso ocurra para probar el nivel clave, ¿verdad? Eso es lo que debería ser su primera e inmediata respuesta. Esto es lo que llamamos liquidez dibujada a corto plazo, ¿verdad? Incluso cuando nuestro objetivo a largo plazo es más alto y es optimista alcanzar el nivel clave, incluso con todo eso todavía buscamos pulmones. Y todavía buscamos, lo siento, todavía buscamos una transacción más baja porque sabemos que el mercado se mueve en los perfiles, ¿verdad? Y un flujo de orden objetivo antes de poder llegar allí, ¿verdad? Antes de poder llegar allí primero tiene que rechazar a continuación y determinar si el perfil de colocación podría terminar. Eso es lo que llamamos liquidez a corto plazo, ¿verdad? Veamos qué pasa. Aquí mismo puede ver que lo que sucedió primero es que el precio bajó para sacar el bajo y rechazar debajo, ¿bien? Y formó un perfil de retroceso. Y ese perfil de retroceso terminó cuando rechazamos cuando alcanzamos la liquidez dibujada a corto plazo.
Y después de ese precio, comienza a expandirse más alto hacia la liquidez extraída a largo plazo. Ahora, a través de algunos de ustedes, esto puede parecer un poco vaga, pero déjame explicarte que es importante para ti. Supongamos que estamos viendo el gráfico semanal aquí y estos gráficos que puede ver representan la acción semanal del precio del plazo, ¿verdad? Ahora, a partir de esto, puedes imaginar y probablemente puedas adivinar que cada uno de estos columpios de swing que ve representan al menos 1 o 2 semanas de datos, ¿verdad? Y al menos 200 a 300 pip por valor de acción de precio, ¿verdad? Cada swing representa ese marco. Ahora recuerda ese marco, ¿verdad? Supongamos que este es el gráfico semanal nuevamente y cada swing que se ve representa datos de 1 o 2 semanas y tiene al menos 200 a 300 pip de acción de precio, ¿verdad? Y esa acción de precio en el marco de términos más bajos que puedes imaginar es mucho, ¿verdad? Entonces, digamos que no estaba al tanto de la liquidez dibujada a corto plazo, ¿verdad? Y solo sabía sobre solo consejos de liquidez o dirección. Y supongamos que determina el flujo de pedido aquí y vio que es un flujo de pedido alcista y que nuestro próximo objetivo es más alto. Entonces cuando estuvimos aquí justo aquí, tal como usted vio en la diapositiva anterior y usted estaba aquí, lo que habría hecho es que inmediatamente habría comenzado a buscar pulmones en el cuadro de baja plazo porque aparentemente determina que su liquidez dibujada es más alta y durante toda esta acción de precio justo aquí, que hicimos durante toda esta semana, su liquidez dibujada en el marco a corto plazo habría estado equivocado porque seguía buscando pulmones y no sabía que existe un concepto llamado liquidez dibujada a corto plazo que es el primera prioridad para el precio, antes de alcanzar la liquidez a largo plazo. Entonces, en este caso, habría sido incorrecto durante toda esta semana en el marco de baja plazo y su liquidez dibujada habría sido incorrecta porque esperaba una acción de pase alcista. Cuando el precio de la realidad final primero quería bajar para eliminar la liquidez dibujada a corto plazo para rechazar y golpear por debajo del mínimo antes de expandirse hacia la liquidez a mayor plazo que es mayor. Esto es lo que la importancia de la liquidez dibujada a corto plazo es que y eso es exactamente la mayoría de ustedes lo que la mayoría de ustedes luchan con el derecho. Es por eso que siguen teniendo pérdidas y liquidez dibujada incorrecta en el marco de término y el marco a más alto plazo porque no tiene conocimiento de los tipos de liquidez dibujada. Y estoy 100% seguro de que esta es la primera vez que escuchas sobre este concepto correcto y esta es la primera vez que te enseñan esta energía y esa es la realidad de los marcadores. Eso es lo que es correcta liquidez a corto plazo, sabiendo a dónde irá el precio primero. En primer lugar, para hacer su movimiento inmediato a corto plazo antes de hacer un movimiento importante hacia la liquidez extraída a largo plazo. Y luego, una vez que se alcanza esa liquidez dibujada a corto plazo, su prioridad se convierte en la liquidez dibujada a largo plazo. Aquí hay otro ejemplo aquí y con esto vamos a ampliar la liquidez a corto plazo uno más. Así que aquí mismo puede ver que esta es la tabla diaria del Eurodollar aquí a la derecha y basado en eso probablemente pueda suponer que cada uno de estos tipos representa un día correcto. Cada tipo de representa un día de acción de precio y estoy seguro de que todos somos conscientes de ello. Ahora, según esta acción del precio, puede ver que el pedido fluye alcista y nuestra suerte de la liquidez dibujada es mayor, que es tan alto. Ahora el pedido fluye alcista porque puede ver que sus precios rechazan constantemente a los mínimos y se rompen por encima de los máximos, lo que sugiere un flujo de pedido alcista. Y luego flujo de orden alcista, nuestra liquidez dibujada siempre sería mayor. Entonces, en este caso, nuestro principal objetivo de liquidez dibujado es tan alto aquí que estamos buscando para llegar. Pero, ¿sabe que esta es la liquidez típica que ha escuchado y ha aprendido correctamente y sabe que antes de los precios el precio alcanza tan alto? En primer lugar, debe formar un perfil de retroceso y luego terminar ese perfil de retroceso antes de hacer un movimiento importante más alto. Justo aquí, puede ver que obtuvimos este bajo aquí y debajo de ese bajo es este bloque de pedidos en esta región de descuento. Así que ahora sabemos que antes de que el precio se expanda más alto, primero tiene que rechazar y perg. Debajo de este bajo y pruebe el bloque de pedido antes de que comience a moverse más alto. Palabras la principal liquidez o objetivo a largo plazo de que esto es de que nos dice liquidez a corto plazo y donde podría ocurrir el movimiento inicial inmediato antes del movimiento principal.
Yendo en la siguiente diapositiva. Aquí puede ver que lo que sucedió primero es que el pasado se redujo a continuación para purgar por debajo del perfil de retroceso bajo allí y alcanzar la liquidez dibujada a corto plazo para probar el nivel clave para probar el descuento. Antes de moverse más alto, eso es lo que los precios hicieron allí. No comenzó a moverse más alto inmediatamente de inmediato. Pero en su lugar, finalizó el perfil de retroceso allí después de rechazar por debajo del nivel bajo y probar el nivel de clave de descuento. Y luego, después de eso, comenzó a devolver un más alto. Ahora, sin la comprensión de la liquidez dibujada a corto plazo, habría buscado de inmediato desde aquí y de esa manera habría estado equivocado sobre el precio y sobre la liquidez dibujada durante estos días. Y habrías tenido su liquidez dibujada en él. Toque inferior y, por lo tanto, habría enfrentado pérdidas correctamente. Y luego habría sido confundido y sin idea de lo que sucedió y por qué eso sucedió bien. Y pensarías que porque pensarías que determinas todo correctamente. Y pero el paso aún fue a la derecha. Diría que determiné que Price quiere ir más alto. Pero aún así, el precio bajó primero y eso me hizo perder antes de moverse más alto. Y para entonces pensé que tal vez Price no quiera subir más y tomé este rechazo por debajo de este bajo como cambio de estructura de mercado porque el precio cerró debajo. Y luego, después de este punto, comencé a buscar disparos y luego Price comenzó a subir más hacia la liquidez inicial. Esto es lo que pensó que la mayoría de ustedes tienen y este tipo de escenario correcto. Pero ahora que sabes de la toma, he hecho liquidez y ese tipo de liquidez dibujada ya no tendrías dificultades con este problema. Y estaría mucho más informado y preciso y su proceso de toma de decisiones. Aquí hay otro ejemplo aquí. Una vez más, tenemos este gráfico diario de Euro-Dólar aquí y puede verlo basado en la dinámica de rango. En primer lugar, sacamos el rango bajo y ahora tenemos que tomar el rango alto, que es nuestra liquidez dibujada a largo plazo. Una vez más, en este escenario aquí, aquellos que no saben sobre disparos y no lo miran comenzarían a buscar precios más altos de inmediato. Y cuando buscaría mucho tiempo en el tiempo más bajo y buscaría alcista y remadas. Pero sabemos que somos comerciantes más informados y sabemos que el precio siempre se mueve en perfiles y en un flujo de orden de estructura. Y antes de que TAS podría avanzar hacia la falta de objetivo al principio, todo tiene que formar un perfil de retroceso. Para reequilibrar el rango y probar un nivel clave de descuento que sería nuestra liquidez a corto plazo. Continuando podemos ver aquí que dividiendo todo este rango, obtenemos esta de Lagrange y puede ver el descuento en la región Premium. Correcto y cada uno que tiene su propio nivel clave respectivo y francamente aquí tenemos una brecha de valor razonable de descuento. Así que ahora sabemos que antes de que el precio se expanda más alto primero tiene que formar un perfil de retroceso y tiene que volver sobre la liquidez a corto plazo hacia abajo y hace que sea un movimiento inicial e inmediato, antes de moverse más alto. Y justo aquí, en esta diapositiva, puede ver que a pesar de que nuestro objeto a largo plazo era más alto, incluso con todo eso, habríamos buscado cortos durante estos 10 a 15 días. Y una vez que se alcanzó la liquidez dibujada a corto plazo solo entonces habríamos comenzado a buscar largos. Si hubiera buscado los largos de inmediato, entonces se habría equivocado durante estos 10 a 15 días correctamente. Pero dado que sabía sobre este concepto, usted era un proceso de decisión o su proceso de toma de decisiones habría estado mucho más informado mecánicamente y objetivo. Y su prioridad habría sido buscar primero cortos y luego anhelar bien, esto es el poder de los tipos de liquidez hacia abajo y estoy seguro de que ya habría entendido el concepto. No estamos en esta diapositiva. Aquí hay otro buen ejemplo aquí en los 15 minutos. Así que aquí mismo puede ver que nuestro objeto a largo plazo sobre la liquidez hacia abajo es este más bajo aquí y supongamos que determinamos que en el tiempo más alto. Así que ahora sabes que nuestro objetivo sería buscar pantalones cortos de cabello correcto. Pero la respuesta es no porque, en primer lugar, los precios para alcanzar una liquidez a corto plazo. Y solo entonces podrá alcanzar el tiempo más alto a largo plazo para una liquidez u objetivo largo. Pero aquí puede ver que el precio en primer lugar hizo una acción de precio alcista hacia este rango alto en este CRT alto en este rango candelero alto para purgar la liquidez. Y para alcanzar la liquidez dibujada a corto plazo antes de que comience a moverse más abajo hacia el rango de carril bajo.
Y el objeto a largo plazo. Se debe alcanzar la liquidez dibujada a corto plazo antes de la liquidez dibujada a largo plazo. Se podría alcanzar liquidez a través del viaje hacia él podría comenzar bien. Y aquí arriba, que puede ver que encontramos este modelo 1 fuera de la entrada de perro aquí, precio de precio 0 al bloque exterior. Y después de eso comenzamos nuestro viaje más bajo hacia la liquidez dibujada a largo plazo. Es por eso que es tan importante distinguir entre lo que el precio quiere hacer primero y donde quiere hacer su movimiento inicial inmediato, lo que significa que la liquidez extraída a corto plazo antes de que pueda hacer la mayor expansión hacia donde quiere. Donde integralmente quiere ir a la correcta, lo que significa la liquidez dibujada a largo plazo. Continuando. El siguiente lugar que obtuvimos es el derecho de liquidez dibujada a largo plazo. Y luego esta diapositiva vamos a discutir qué es la liquidez dibujada a largo plazo, qué significa y cómo usarlo realmente, para que pueda ayudarnos en nuestro análisis y ejecución. La liquidez dibujada a largo plazo se trata de movimientos y expansiones importantes. Le ayuda a determinar en ver a dónde se dirige el precio en el panorama general cuando se aleja correctamente. Más allá de la reacción inmediata del mercado en los movimientos correctos. La razón por la que usamos esto es para comprender a dónde se dirige el precio, a dónde probablemente se dirige o hacia dónde podría ir. Es parte de un derecho narrativo más amplio. Básicamente nos guía a guiarnos en grandes movimientos en los altos campeones diariamente, semanales o mensuales. Como discutimos anteriormente, la liquidez dibujada a corto plazo es determinar dónde podrían ocurrir movimientos y reacciones del mercado inmediatos y terminar como perfiles de desapego y rechazo de altibajos. Pero por otro lado, liquidez dibujada a largo plazo se ocupa de expansiones en el servicio de recompensas, mostrándonos a dónde podrían ir estos movimientos más amplios y principales y dónde están tratando de alcanzar correctamente. Nos da una perspectiva sobre el panorama general en los movimientos del mercado y donde probablemente se dirige a la derecha. La liquidez dibujada a largo plazo ayuda a anticipar y determinar dónde podría expandirse el precio después de completar un movimiento más pequeño como los perfiles de desprendimiento y los retrocesos correctamente, que integralmente le permite dirigirse a grupos de liquidez más grandes y los términos más altos de objetivo de que el precio está alcanzando el significado en una ayuda para ayudarlo a anticipar y encontrar los grupos de liquidez más grandes que el mercado quiere despegar. Aquí está el resumen. La liquidez dibujada a corto plazo lo ayuda con movimientos más pequeños inmediatos en el perfil de mercado actual, mientras que la liquidez dibujada a largo plazo lo guía hacia la principal dirección integral del mercado y se sienta la tienda, se sienta el tono en el escenario para grandes expansiones y narraciones más amplias. Y saber sobre los dos es esencialmente un derecho importante. Ambos también son esenciales dependiendo del marco de tiempo que esté viendo y trabajando con el derecho. Cada marco de tiempo en particular tendrá su propio corto plazo en liquidez dibujada a largo plazo y debe determinarlo para cada derecho. Por ejemplo, un marco de tiempo semanal puede tener su propia liquidez a corto plazo y liquidez a largo plazo y luego un marco de tiempo diario con sus propios tipos de liquidez de GAN, etc. Y debe ser consciente de todos ellos. Pasando a la siguiente diapositiva. Así es como puede establecer y determinar la liquidez dibujada a largo plazo con el flujo de orden en el derecho de la estructura del mercado. Esta sección de prensa podría estar en cualquier marco de tiempo que no importa. Si determina el flujo de orden para que sea bajista y ves que los precios rechazados por debajo de un máximo recientemente, e hizo un perfil de retroceso y ese perfil de retroceso finaliza. Luego, la próxima liquidez del amanecer importante para usted y ese tipo de sección de prensa sería la forma baja de ese precio correcto. Es tan simple como eso. La primera ronda de liquidez que tendría es el bajo que el precio se ha formado correctamente. Y este tipo de lugares donde el precio rechazó por encima de los máximos la mayor parte del tiempo encontrará un CRT allí en ese punto de swing que iniciará la parte superior allí y comenzará el movimiento hacia abajo. Y en ese caso, su primera liquidez de amanecer sería apuntar a la baja CRT en particular y luego, una vez que se rompa, que la CRT o ese rango de velas se traten como un precio de bloque de pedido con la prueba y luego se expandirá más bajo hacia su importante liquidez del amanecer, lo cual va a ser tan bajo aquí. Y continuando aquí mismo, puede ver que después del rechazo de lo alto en este precio de flujo de pedido bajista se expandió más bajo hacia su principal liquidez de amanecer, lo cual es tan bajo aquí. Hay otra representación gramical aquí y luego esta puede ver que tenemos un flujo de orden institucional alcista.
La razón por la que sabemos que, como este es un flujo de pedido alcanzado, se debe a que el precio está constantemente haciendo nuevos saltos más altos en los mínimos más altos. Pero en cuanto al aspecto más importante de eso es que el precio es que todo está rechazando a continuación y se rompe por encima de los máximos que sugieren claramente un flujo de pedido alcista y un perfil de mercado alcista. Y este tipo de sección de precios, la breve de liquidez marrón, siempre es el mínimo porque ahí es donde el perfil de reemplazo podría terminar. Y cuando el precio rechazó debajo de los mínimos para sacar y comprometer la liquidez después de que la liquidez marrón es siempre los saltos más altos que se realizan el precio. Y ahí es donde ocurrirían los principales movimientos justo después de que se realicen los movimientos más pequeños inmediatos como los perfiles de retroceso. Digamos que este es el gráfico semanal aquí y estás viendo los tiempos semanales en la acción del precio. Y basado en eso puedes ver que cada swing representa enormes pips de tamaño de datos correctos y puede ver lo que puede ver es que los precios rechazan por debajo de este flujo a los agricultores que son inmediatos en el movimiento. Para alcanzar la breve de liquidez marrón y ahora que se alcanza la breve liquidez marrón y el perfil de retroceso finaliza. La siguiente liquidez de amanecer y objetivo para el precio es alcanzar la alta y junto con esa derecha alta. Siempre se anotará casi el mayor tiempo y encontrará un CRT allí o un rango de velas aquí en este rechazo de los mínimos. Y en ese caso nuevamente su liquidez inicial del amanecer sería apuntar al CRT High y después de eso, la próxima liquidez del amanecer será el precio más alto encontrado aquí. Eso es lo que sería su no liquidez a largo plazo. Y ahí es donde ocurrirían las principales expansiones y movimientos principales. Y continuando aquí mismo, puede ver que el precio realmente se movió más alto y se expandió más alto hacia la alta para alcanzar la no liquidez a largo plazo. Llegamos a la siguiente diapositiva. Aquí mismo en esta diapositiva vamos a discutir cómo la liquidez dibujada puede el presidente en 7 formas diferentes y cuáles son los diferentes formas diversas que se dibujan liquidez. Y la liquidez dibujada puede perpetuarse a sí misma y a la derecha. También veremos cuáles son las diferentes entidades que podrían usarse como liquidez dibujada para nuestro plazo respectivo. Así que tenemos estas diferentes formas aquí en esta lista que podrían usarse potencialmente como liquidez dibujada dependiendo del marco con el que estamos trabajando y dependiendo de cómo estamos determinando nuestra liquidez dibujada. La primera y honestamente la forma más importante de liquidez dibujada es organizar los altibajos correctos. Este es el tipo principal de liquidez dibujada y el tipo más simple. No hay complejidades o detalles complicados o complejos en ello. Solo tiene que determinar el rango alto y el rango bajo y luego esperar a que un extremo del rango sea por gen manipulado al tiempo clave. Y una vez que eso sucede, su siguiente liquidez se convierte en el 30% o el equilibrio de ese rango y luego eventualmente el extremo o final opuesto del rango derecho. La segunda forma más importante de dibujo. La liquidez es el rango de CRT o el rango de Cantar y los mínimos. Y siempre identificará y notará los rangos de velas en los puntos de swing a los altibajos y luego esos escenarios pueden organizar rangos casi siempre lo guiarán y le darán un objetivo direccional claro en cuanto a dónde quiere que Price vaya a ambos para ambos el corto plazo y a largo plazo derecho. Entonces debes estar al tanto de todo esto. Y puede usar altibajos de rango de velas como su potencial liquidez de amanecer en su marco de tiempo respectivo en consecuencia. La siguiente forma de liquidez dibujada son los niveles de clave de tiempo más altos. Ahora sabemos que la dinámica del mercado funciona de tal manera que presiones se mueve constantemente entre los niveles de tecla de marco de tiempo altos. Solo un nivel de tecla de marco de tiempo más alto y luego expandir y hacer un movimiento importante hacia otro nivel de llave de marco de tiempo más alto. Y ambos tipos de liquidez, tanto a corto como a largo plazo, la liquidez inicia y terminan en niveles de llave de tiempo más altos. Entonces, según este hecho, puede usar niveles de llave de marco de tiempo más altos a medida que su amanecer. La liquidez para un dibujo más refinado y objetivo justo cuando el precio podría ir y anticipar hacia dónde se dirige el precio. Otra forma es la prima de corte de descuento de un rango de trato. Ahora, si ha estudiado el rango de tráfico después de eso, he hecho en CPI y sabrá que en todo tipo de mercado, siempre hay un rango de tráfico y tiene dos mitades. Premio y descuento y luego dependiendo del flujo de pedidos y el perfil de mercado con el que esté trabajando. Puede tener dos cualidades diferentes en las características correctas. Y si está trabajando con vamos a suponer un flujo de pedido alcista, en ese caso su liquidez de dólar a corto plazo siempre sería el descuento de la región de equilibrio de ese rango de trato particular para el swing de expansión. Y su liquidez en dólares a largo plazo siempre sería en primer lugar la región premium del rango de tráfico o un nivel clave dentro de la región premium.
Correcto, así es como vas a usar un descuento de Premium Slash para una liquidez de dibujo más refinada en términos de flujo de orden bajista. Correcto, la región Premium actuaría como su liquidez de dólar a corto plazo y el descuento es su liquidez a largo plazo en dólares. No estamos en la próxima diapositiva. Justo aquí discutiremos cómo determinar el derecho de liquidez del dólar. Esta es la parte más importante de este capítulo porque el resto del capítulo que discutimos es la entrada porque está en detalles y lo importante que es. Pero ahora en esta parte del capítulo discutiremos cómo determinar realmente nuestras diferentes formas y tipos de liquidez. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de que vamos a usar que nos ayudarán en ese proceso en particular? Bien, ahora recuerde que el proceso puede sonar simple, pero tiene algunos detalles y complejidades. Y debe ser consciente de todos y luego tomar decisiones informadas basadas en eso y eso lo ayudará a anticipar y determinar su liquidez de amanecer a corto y largo plazo. Ahora para determinar su liquidez de amanecer en la que confiaría y usaría los siguientes conceptos. Bien, en primer lugar, utilizamos los perfiles de mercado para ayudarnos en sabiendo con qué tipo de perfil de mercado estamos tratando. Y segundo, usaremos el orden institucional de la foto determinó qué tipo de estructura de mercado estamos tratando correctamente. ¿Es un orden alcista para lo bajista? Y usaremos teorías de la gama de ganado, CRT o simplemente los rangos de ganado y combinarlo con los dos primeros conceptos y luego integrarlos entre sí y luego nos ayudará a determinar nuestra liquidez principal del amanecer. Y eso es, pero no menos importante, usaremos dinámicas de rango, rangos y cura niveles o específicamente más altos 10 veces niveles de matar para ayudarnos a anticipar o determinar nuestra liquidez de amanecer. Ahora, para comprender cada uno de estos conceptos, debe ver los capítulos respectivos que he hecho sobre todos estos temas en el IPC y de esa manera siempre será así, estará al tanto de los detalles y las complejidades entre sí. Y lo sabrá y podrá apostar a tratar con ese mejor derecho y también podrá usarlos más objetivamente bien, un término y su liquidez de amanecer. Así que asegúrese de ver esos capítulos a la primera derecha. Ahora, los dos conceptos principales y más importantes que utilizará inicialmente para medir una asistencia o un precio mayor con nuestro perfil de mercado es un flujo de pedidos. Y luego, lo que vas a hacer es alinearlos con un alto tiempo desde los niveles clave y los rangos de tráfico y cuando todos se combinan para obtener su tipo de rangos y dinámicas de rango. Es momentos específicos y clave que siempre terminará con una liquidez de amanecer refinada y objetiva y un sesgo direccional más preciso y preciso para su activo o derecho. Continuando. Así que aquí puedes ver que primero obtuvimos flujo de pedidos. El flujo de pedidos es el componente principal y el concepto que nos ayudará a determinar nuestra liquidez de amanecer. Una vez que hemos determinado con precisión nuestro flujo de orden. Hay cosas que el análisis en proceso se vuelve fácil, es lo más importante en el aspecto principal que tenemos que determinar para determinar nuestro derecho de liquidez de amanecer. Observamos los precios en una condición de límite de rango y en ese caso usaremos la dinámica de rango en las complejidades, pero si no está en una consolidación o un entorno puntiagudo de rango. Luego, en ese caso, mirará y verá si estamos separando los máximos y rechazando debajo de los mínimos o rompiendo debajo de los mínimos y rechazando por encima de los máximos. Esos dos aspectos le dirán qué tipo de flujo de pedidos estamos trabajando con el derecho y qué tipo de estructura de mercado está en el mercado actual. Y luego, al igual que te hablé anteriormente, vas a usar las complejidades y los objetivos del flujo de pedidos, se dirigen a los altibajos dependiendo del marco yo con el que estás trabajando. Y eso lo guiará sobre cómo lidiar con la estructura y cómo apuntar tanto a corto como a largo plazo a todos los equipos. El segundo es el lado del perfil de mercado. En primer lugar, sabemos que cada tipo de perfil de mercado ocurre en un lugar en particular. Y luego cada uno dependiendo de los niveles clave y los rangos de curación tiene características específicas correctas y luego los resultados respectivos. Por ejemplo, el único resultado posible después de un perfil de manipulación es un perfil de expansión correcto y el único resultado después de un rango. El perfil es un perfil de expansión o manipulación. Y luego combinamos esto aún más con la clave fue que las posibilidades se reducen aún más si tenemos una mejor idea de la dinámica del mercado correcta. O simplemente como te hablé antes. Lo siento.
A corto plazo sobre la liquidez que utilicé para determinar dónde el perfil de retroceso podría finalizar y a largo plazo sobre liquidez se utilizan para las principales expansiones y reversiones. Entonces, en primer lugar, determinará el flujo de su pedido y luego, después de eso, combínelo con el perfil de mercado para esperar y determinar con qué tipo de perfil de mercado estamos tratando. O podríamos tratar y luego basados en eso y basado en esa integración, determinará su a corto y largo plazo en liquidez. A corto plazo de liquidez durante los perfiles de retroceso, va a apuntar a los máximos y buscará el precio para rechazar sobre estos máximos. Mientras que para la no equidad a largo plazo se dirigirá y anticipará los principales bajos que se llevarán a cabo y esperan que sean los nuevos sorteos y objetivos u objetivos para el precio. A continuación, vas a combinar un tipo de rangos con el flujo de pedidos en los perfiles de mercado. Y eso lo ayudará a refinar su liquidez en dólares aún más y lo hará lo más objetivo y mecánico que pueda ser. En el rechazo de los altibajos y el flujo de orden bajista o alcista, siempre encontrarás un CRT allí y coincidirás con ese CRT con un nivel clave. Y una vez que se pase en un momento clave, primero se dirigirá al final opuesto del rango de velas y eso lo ayudará a determinar su liquidez en dólares y una manera mecánica y refinada mucho más objetiva. Por ejemplo, aquí mismo puede ver que en este marco de tiempo más bajo estamos en el flujo de orden alcista. Y lo que sucedió es que primero nos dirigimos a alcanzar el corto plazo de liquidez, que es que rechazamos por debajo de este mínimo y ahora que se ha alcanzado el corto plazo de liquidez. Puede ver que encontramos un CRT allí y en el marco de tiempo más alto podemos ver que es un marco de tiempo más bajo CRT dentro de un marco de tiempo más alto CRT a la derecha y con eso. También obtuvimos estos dispositivos de bloque de orden de marco de tiempo más altos probados. Entonces, en este tipo de marco, puedes ver que hay CRT, primero vas a apuntar al final opuesto del CRT. Una vez que se pasan en un momento clave y finalmente se dirigen a los máximos. Así es como determina con precisión su liquidez dibujada con la ayuda de los perfiles del mercado de flujo de pedidos y su integración con rangos de velas o CRT. El siguiente concepto que obtuvimos es la dinámica de rango en este momento como dije antes de que no tenga detalles tan complejos o complicados, es bastante simple. Pero solo tiene que encontrar las condiciones o consolidaciones de rango correcto en los mercados y luego marcar el rango. Puede ver que hay una rosa de gama alta correctamente y esperar a que cualquier lado sea parte en un momento clave y para la prueba de yeso una llave de tiempo más alta más baja. Y una vez que eso ocurra, su primer objetivo, en primer lugar, será el 50% de ese rango y finalmente el final opuesto del rango. Y por último, pero no menos importante, tenemos rangos de tráfico correctos como tu saber es un concepto de anticipación que realmente profundiza. Aún más en los tipos de liquidez a la baja y lo ayuda a diferenciar entre los dos y ayuda a determinar ambos tipos dependiendo de las regiones de prima y descuento. Tenemos dos tipos en primer lugar que tenemos nuestro rango de citas y una expansión se balancea correctamente. Y ambos son inherentemente diferentes entre sí y cómo se forman, pero tienen características similares cuando se trata de funcionar correctamente. Ambos obtuvieron su propia región de prima y descuento respectivas y luego, en base al flujo de pedidos, puede dirigirse a la región premium o a la región de descuento correcta. En un flujo de pedido alcanzado, su corta cantidad de liquidez sería la región de descuento o un nivel clave dentro de la región de descuento y en un flujo de pedido bajista, su breve liquidez sería la región premium o un nivel clave dentro de la región premium y así sucesivamente. Aquí puede ver esta recesión, el flujo de la orden es alcista y tenemos este rango de tráfico alcista aquí. Primero forme este swing más alto aquí y una vez que se confirmó el alto swing, su breve cantidad inicial de liquidez sería la región de descuento y luego potencialmente este bloque de pedidos de descuento. Y después de eso, su liquidez en dólares a largo plazo sería el swing premium más alto aquí, lo correcto, es como determina con precisión ambos tipos de su liquidez dibujada. Aquí hay otro ejemplo aquí, puede ver cuán antes de nada alcanzamos nuestra corta cantidad de liquidez y luego, después de eso, nos dirigimos a largo plazo. También puede ver los niveles clave dentro aquí. Pasando a la siguiente diapositiva aquí en esta parte de este capítulo discutiremos cómo integrar realmente estos conceptos entre sí. Para determinar nuestra liquidez dibujada y cómo se usa en realidad al igual que me ahorraré un tiempo. Conocer estos conceptos por separado es bueno, pero la acción, la función y el propósito reales se sirven cuando aprendemos cómo integrarlos adecuadamente entre sí bien.
Conocer la integración en sí es un tema detallado en sí mismo y no puede ser explicado aquí en este video y me aseguraré de hacer múltiples capítulos separados sobre él. Pero permítanme discutirlo brevemente aquí sobre cómo se hace. Una vez que todos los conceptos que mencioné anteriormente se integran con precisión y lógicamente en torno a un marco lógico, solo entonces podrá enfatizar con precisión el VAR. Determine su liquidez directa correctamente y para eso usará la F y luego la lógica para ayudarlo con él. Por ejemplo, si el flujo de pedido es optimista, primero debe usar la matriz F de la hipótesis. Si el flujo de pedido es alcista y si el hecho es que hemos rechazado a continuación. Y si el mercado está en perfil de retroceso y casi termina y si un tipo de cambios presentes allí, entonces se basa en toda esta matriz y hipótesis. La única deducción en el resultado por el precio es en primer lugar apuntar a la gama de velas alta. Está en liquidez y finalmente el rango opuesto superior o el swing alto es no liquidez a largo plazo, lo que significa que tendremos un perfil de expansión al alza. Existe la representación gráfica del flujo de orden correcto de la hipótesis es optimista. Hemos rechazado a continuación y puede ver que hay un CRT o una gama de velas presente allí. Por lo tanto, según todos estos, puede ver nuestra liquidez dibujada primero el rango de vela alto y luego el swing alto en función de este marco correcto. Estoy continuando y aquí mismo puede ver que el precio alcanzó la liquidez a largo plazo con ese marco. Y determinamos nuestra liquidez a largo plazo utilizando todo el concepto, como el flujo de pedidos, los rangos de tráfico, los rangos de velas y los perfiles de mercado. Y luego los usamos, los combinamos e integramos entre sí y usamos la lógica F y luego, lo que nos ayuda a determinar nuestro derecho de liquidez dibujada. Así es como lo vas a hacer. Pasando a la siguiente diapositiva. Y aquí puede ver que la liquidez dibujada a largo plazo se usa para expansiones y recompensas importantes, mientras que se usa liquidez dibujada a corto plazo para la anticipación de los trazamientos. Ahora, para ver los ejemplos de todo este proceso, debe observar mis desgloses comerciales y verá cientos y cientos de ejemplos de mí aplicando ese proceso en los mercados reales. Y mostrarle cómo era y cómo ejecuto trace basado en ese derecho. Así que asegúrese de ver esos desgloses con seguridad. Y eso lo ayudará a aprender este concepto en particular aún más. Eso es lo que es la liquidez dibujada.